El otrora poderoso hombre en la administración del expresidente Felipe Calderón, detenido el día de ayer en Dallas, Texas. Por ello agradezco esta noche al director del semanario Contralínea, Miguel Vadillo, quien por cierto en su columna, maestro Vadillo, usted anticipaba que no solo en Estados Unidos, sino en México, la Secretaría de la Función Pública también investigaba a Genaro García Luna. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente, esto lo publiqué en mayo de este año y habían revisado en la Secretaría de la Función Pública la situación patrimonial de este exfuncionario y encontraron grandes diferencias en ese sentido, que no había incluido todos sus bienes y toda la fortuna que había acumulado en los años que fue servidor público, que es alguien además que tenía mucho tiempo en el servicio público. Como ustedes saben, trabajó en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, este órgano de inteligencia del Estado mexicano. Después fue el director general de la Agencia Federal de Investigaciones en la Procuraduría General de la República, y después fue secretario de Seguridad Pública, que como bien lo dices, fue un hombre que acumuló mucho poder en la Secretaría de Estado que le otorgó el expresidente panista Felipe Calderón. Y hay que decir que esto se presenta prácticamente en cada gobierno. Cada gobierno hay algún funcionario, algún secretario de Estado que tiene un enorme poder, como podemos saber, por ejemplo, con Vicente Fox, con los secretarios de Hacienda que han acumulado enorme poder, Francisco Gil Díaz, con Vicente Fox, con Peña Nieto, Luis Videgaray, que prácticamente ambos secretarios de Estado de Hacienda eran los que controlaban el poder público en México. Ajá. En el caso de García Luna, desde la Secretaría de Seguridad Pública, pues se le conocía como el supersecretario. Así es. Porque había asumido las funciones del policía del país y también tenía bajo su control los órganos de inteligencia. Entonces, él es el creador, si recordamos, de este centro de acumulación y recaudación de datos, la Plataforma México. Muy costosa, por cierto. Sí, bueno, se trata de un esquema, aparatos muy sofisticados para el espionaje y la investigación, que precisamente es lo que le dio un enorme poder, porque en algún momento determinado Felipe Calderón creyó que podía despedirlo o que podía retirarlo, y él se opuso a que le pidieran su renuncia y le contestó a Felipe Calderón que él se iba hasta que Felipe Calderón terminara la presidencia de la República. Y esto se debe a que precisamente utilizaba todo este sistema de espionaje y de vigilancia para grabar con video y en audio a todos los servidores públicos, a empresarios, a periodistas. Entonces era una forma de chantaje que hacía Genaro García Luna en ese sentido. Preguntarle, Miguel Vadillo, ¿por qué se da esta detención? Muchos suponen que es parte de los acuerdos entre el gobierno de Estados Unidos y México por la visita del fiscal estadounidense, y después se da esta detención, estos acuerdos que endurecen precisamente la guerra contra líderes del crimen organizado por parte de Estados Unidos. Efectivamente, hay intercambio de información permanente entre ambos gobiernos, entre las distintas agencias, tanto policiales como de inteligencia. Pero más allá de esto que se está considerando, o es la opinión generalizada, de que podría haber sido un acuerdo ya entre ambos gobiernos, yo lo que observo que es muy extraño esta detención, porque precisamente Genaro García Luna, con la Plataforma México, tenía varias fuentes de salida de esta información, varios tubos de salida que alimentaba a distintos sectores sociales, pero uno de esos tubos apuntaba precisamente a Estados Unidos, es decir, toda la información que recaudaba la Plataforma México de los mexicanos y de los grupos de poder político como económico, grupos sociales también, pues la mandaba a Estados Unidos, es decir, era un enorme colaborador del gobierno estadounidense. Incluso en el 2012 fue condecorado por la DEA.
Exactamente, él tenía un gran flujo de comunicación y de entrega de información confidencial del gobierno mexicano y de la sociedad hacia los Estados Unidos. Por eso llama la atención que ahora haya sido detenido por este mismo, por el gobierno estadounidense, cuando él fue un enorme colaborador de ellos. Entonces, más pareciera que es detenido este hombre, efectivamente por sus vínculos con el crimen organizado, eso varios periodistas lo han documentado, es detenido, pero más yo lo entendería más como una forma de presión hacia el gobierno mexicano, porque ahora ¿qué sigue después de esta detención? Bueno, yo creo que García Luna podría convertirse en testigo protegido del gobierno estadounidense. Siendo testigo protegido, no nos extrañe que García Luna pueda estar informando del dinero que recibía de los cárteles de narcotráfico, a quién le entregaba dinero. Y aquí vamos a ver que pueden aparecer generales del ejército, secretarios de la defensa, pueden aparecer de la Marina también. Y mandos, y también pudiera mandos medios que estaban bajo su cargo. Hay que recordar que gente como Maribel Cervantes estuvo trabajando con él. Actualmente es la secretaria de Seguridad del Estado de México, García Harfuch, que está actualmente en la Ciudad de México. Trabajaron con García Luna. Bueno, y alguien más señalado, porque era prácticamente el número 2, es Cárdenas Palomino, ¿no? También Facundo Rosas, por mencionar solo algunos, ¿no? Exactamente, sí, subalternos que estaban con él, que seguramente conocían todo este tipo de operaciones, porque era gente muy, muy cercana a él, pero yo creo que más interesaría más a Estados Unidos que apuntara precisamente al expresidente, por ejemplo, Felipe Calderón, o a otros secretarios de Estado, pensando más en el área de inteligencia, ¿no? Que sería la Defensa, Marina, o el propio Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el EXICEN, que ahora es el Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Pero sí llama mucho la atención esta detención, que podría ser un instrumento nuevamente de presión de Estados Unidos hacia el gobierno mexicano, al tener nuevamente información de quienes habrían participado con García Luna en toda en todos estos sobornos y complicidades. Y hay que recordar que el mismo juez que pidió su captura es el mismo que llevó el caso del Chapo Guzmán, en donde en esta corte de Nueva York, en su declaración, el rey Zambada pues denunció que entregó grandes cantidades de dólares a Genaro García Luna para pues precisamente permitir que grupos delincuenciales operaran en pasadas administraciones. Sí, y hay que también decir que este hombre también tiene información de todos los funcionarios del actual gobierno, es decir, espiaba a toda la oposición, debe tener unas carpetas, videos, audios, precisamente del propio actual presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de los que ahora están en el gabinete, secretarios de Estado, es decir, una forma de chantaje que había encontrado este hombre para que se convirtiera en un intocable en los gobiernos posteriores de cuando él estuvo, ¿no? Un negociador que me emite recordar al extinto Gutiérrez Barrios, exsecretario de Gobernación, quien llamaba a gobernadores o otro tipo de políticos y pues simplemente con un folder en la mesa es como negociaba, ¿no? Claro, y era muy amenazante porque tenía información sensible de la vida privada de políticos, de empresarios, de periodistas, ¿no? Los que lo llegamos a conocer, lo llegamos a hablar con él, sabemos perfectamente este sistema que se empleaba para amedrentar y amenazar. De esta forma le pedía la renuncia a gobernadores y a secretarios de Estado sin problema alguno, y no había más que hacerse a un lado. En este caso concreto de García Luna, él también acumuló mucha información. Todo lo que se hacía en Plataforma México, él lo obtuvo de manera para uso personal también. Entonces sí, era un hombre con mucho poder, ¿no? Claro, finalmente Miguel Vadillo, director del semanario Contralínea, el tema de García Luna y la información en torno al juicio que se le sigue pudiera alcanzar a exmandatarios, llámese Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. Sin lugar a dudas, él tiene información muy sensible, sobre todo del panista Felipe Calderón, que anda muy activo en redes y que está sistemáticamente ahora tratando de crear un nuevo partido, que todo parece
ser que no les va a funcionar, la gente ya no cree en estas personas, que además es cuando se generó esta violencia tan terrible que todavía arrastramos y que sigue creciendo. Sí, efectivamente, Calderón está en la mira de este hombre porque fue cómplice, fue permisible para toda la corrupción que había y complicidad con el crimen organizado, ¿no? Pues ahí lo estaremos viendo por lo pronto, está bajo investigación. Muchísimas gracias, un gusto platicar con Miguel Vadillo. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Ahí está el punto de vista de Miguel Vadillo, director del semanario Contralínea y quien desde mayo pasado apuntaba sobre la posible detención de Genaro García Luna.